la Mauro, policía a la vista científica. de todo el mundo, ¿no? De eso Sí, se trata. Eso de es lo que todo el estábamos mundo. hablando recién, ¿no, Mauro? Ese es el mensaje, sí, Ricardo. Sí, pero fíjate que lo hicieron a la vista de todo el mundo. Hola, bienvenidos a Pasado No Tan Pisado, mi nombre es Laura y hoy vamos a estar viendo uno de los casos que marcó un antes y un después en la historia de la Argentina, el caso de Candela Rodríguez, la niña que fue secuestrada de la esquina de su casa y nunca más fue vista con vida de vuelta. Ella es Candela Sol Rodríguez. Nació el 16 de noviembre de 1999 en la provincia de Buenos Aires. En el momento de su secuestro vivía con su mamá, Carola Labrador, en Hurlingham. Su papá, Alfredo Juancho Rodríguez, en ese entonces se encontraba preso hace 14 meses por una causa de piratería del asfalto. El lunes 22 de agosto del 2011, Candela salió de su casa para encontrarse con una amiga e ir al grupo de scouts al que pertenecían, pero nunca llegó. Una supuesta camioneta Ford EcoSport negra con la patente tapada se le acercó a Candela y ella se subió voluntariamente. Nunca se la volvió a ver con vida de nuevo. Al pasar las horas del día 22 de agosto y al ver que Candela no volvía a su casa, su mamá, Carola Labrador, se comenzó a preocupar. Demoró solo unas horas para hacer la denuncia y desde el primer momento habló de secuestro. El caso saltó a los medios velozmente y la madre de Candela le hablaba por la tele directamente a los captores rogando que liberen a su hija. Cada día la cara de Candela ocupaba más y más horas de televisión. Famosos, políticos y periodistas se pasaban programas enteros hablando de la joven. No había lugar dentro de la sociedad donde no resonara el caso. El país entero, cada día que duró la búsqueda, estuvo en vilo por nuevas noticias. El 28 de agosto, la familia de Candela recibe un llamado intimidatorio, diciendo que no la iban a ver nunca más. 3 días más tarde, el 31 de agosto del 2011, el cuerpo de Candela fue encontrado sin vida dentro de una bolsa de basura, al costado de la colectora de la autopista del Oeste, a 3,5 kilómetros de su domicilio. Candela había sido asfixiada y violada. Al lugar asistieron el por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y la madre de Candela, quien reconoció el cuerpo en ese momento. En la mañana del jueves 1 de septiembre trascendió el resultado de la autopsia. Candela habría muerto entre el lunes 29 y el martes 30, habiendo estado entre 7 u 8 días secuestrada. No tenía signos de maltrato, pero había sido violada momentos antes de su muerte. El mismo 1 de septiembre allanaron una casa a 5 cuadras de donde había aparecido Candela, en donde encontraron ADN. Fue investigada Gladys Mabel Cabrera, que era la dueña, y otras 2 personas por encubrimiento. De esta casa fueron secuestradas frazadas y sábanas con ADN. Luego de este allanamiento surgieron los nombres de Hugo Bermúdez y Leonardo Jara. El 9 de septiembre de 2011 declaró Hugo Bermúdez. Estaba detenido y acusado de ser el autor material. Mientras que Néstor Altamirano era la persona que supuestamente le llevaba comida a Candela a la casa de Gladys Mabel Cabrera, exmujer de Hugo Bermúdez. También fueron acusados como partícipes necesarios Alfredo Monteros, cuñado de Gladys Cabrera, su hijo, llamado igualmente Alfredo Monteros, y Gustavo Valenzuela, fletero, que se lo acusa del manejo del auto del secuestro. Todos están involucrados por un testigo de identidad reservada. El 17 de abril del 2012, Hugo Bermúdez, quien fue acusado de ser el autor material del asesinato, y Alberto Espínola, acusado de haber aportado la logística para secuestrarla, fueron liberados. En 2013 asesinaron a un testigo protegido de identidad reservada. Después del asesinato de ese testigo clave, se reabrió la investigación. El 20 de septiembre del 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal condenó a prisión perpetua a Hugo Bermúdez y a Leonardo Jara, a quien el fiscal le atribuyó haber realizado la llamada intimidatoria, por secuestro seguido de muerte y abuso sexual, y a 4 años de prisión a Fabián Gómez por partícipe necesario.
Hablemos con Nahuel Sosa, sociólogo, para que nos pueda contar un poco más sobre este caso. Sosa, soy licenciado y profesor de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, soy director del Centro de Pensamiento y Formación Génera e integrante del colectivo de intelectuales Agenda Argentina, y actualmente me dedico a la investigación y a la docencia universitaria. El caso Candela, marca un antes y un después de para mí lo que tuvo que ver con el narcotráfico, ¿sí? El lugar y la geopolítica que significó el narcotráfico, lo que significó visibilizar determinadas violencias domésticas, el rol de los infantes, y también una reacción de la sociedad que fue dispar, ¿sí? Obviamente muy atravesada por el morbo, pero también en su momento de mucha revictimización a la madre, de culpar a distintos personajes, o sea, como muy centrada en la trama familiar y no, en todo caso, en lo que estaba desnudando el caso, que era cierta complicidad de determinados actores, tanto actores ilegales, podríamos decir, pero como también instituciones claramente legales, ¿sí? O sea, lo que estaba desnudando el caso era una trama de mafiosa, o estaba desnudando una trama de complicidad. Si tuviera que pensar qué consecuencias trajo, podríamos por lo menos enumerar tres. La primera es que puso, dio en evidencia determinada una cantidad de políticas públicas referido a lo que llamamos comúnmente como seguridad o seguridad en el marco del narcotráfico. Una segunda consecuencia, algo que a mí me pareció interesante del caso, de que Candela venía de un barrio vulnerable, ¿sí? Y por lo general las sociedades en ese sentido suelen ser un poco sesgadas, ¿sí? No es lo mismo a veces la reacción que se tiene cuando una persona viene de un sector social de clase media alta que cuando una persona viene de un sector social de clase media baja, ¿sí? Me parece que una de las consecuencias fue mostrar que parte del narcotráfico es un fenómeno que es transversal a las clases sociales. Y la tercera consecuencia es que consolidó al narcotráfico como un eje de agenda pública, que después, por ejemplo, se va a utilizar en muchas campañas electorales. Digo, si uno ve a partir de ese caso el tema del narcotráfico, o sea, es un caso que fue recurrente en muchos debates televisivos, en muchas campañas electorales, y fue un caso que marcó, dice que era un punto de inflexión, y que después tuvo sus consecuencias, me parece, en que la inseguridad o el narcotráfico fueron uno de los temas de agenda importante. El caso de Candela Rodríguez no solo marcó un antes y un después porque fue uno de los primeros que mi generación vio, no solo también por la tanta prensa y atención mediática que tuvo, sino porque Candela tenía 11 años. Yo también tenía 11 años y desde ese día me di cuenta que puede ser que yo o alguna amiga o mi hermana algún día desaparezca y no la podemos ver nunca más. Nos vemos en otro video de Pasado No Tan Pisado. Adiós.